Cultura Salvaje. Ya estamos con nuestro segundo invitado. Él es diputado nacional electo por el Frente Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lipovetsky? Lipovetsky, perfecto. ¿Así? Perfecto, me han dicho te imaginas. De todo, toda ¿no? la forma posible, menos pero... así como se decía. Está muy bien, Lipovetsky Bueno, está muy bien. bienvenido, gracias por venir. No, gracias. ¿Cómo ven el escenario? Falta poquito, 2 semanas. ¿El Frente Cambiemos? ¿Cómo está? Bueno, creo que estamos bien, trabajando. Faltan 15 días, como bien vos decías, donde vamos a seguir en la misma lógica de seguir trabajando con la gente. Mauricio recorriendo el país. La verdad que creemos que después del 25 de octubre, una gran mayoría de los argentinos, más del 60%, que votó los candidatos del cambio, que quieren cambiar, y me parece que en este punto, de los dos que quedaron, hay uno que expresa la continuidad, que es Daniel Scioli, y uno que expresa el cambio, que es Mauricio Macri. Por lo tanto, creemos que la gran mayoría de ese voto que se dio el 25 de octubre vinculado a querer una alternancia en la Argentina, se va a votar a Mauricio en el balotaje, y creemos que seguramente Mauricio Macri va a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Y hay expectativas por el debate de este domingo? Sí, claro, siempre es importante los debates, por eso Mauricio participó del primero y lamentamos que Scioli no lo haya hecho, y ahora también vamos a participar del segundo, porque es muy importante para el fortalecimiento de la democracia que cada vez que haya una elección, y sobre todo una elección presidencial, los candidatos debatan y la gente pueda escuchar las propuestas de los dos enfrentados, ¿no? Digamos. Sí, ¿crees que el voto del indeciso ahí va a terminar de definirse o...? Seguramente va a haber gente que se va a decidir con eso, pero creo que también se va a ir decidiendo en los últimos días vinculados con esto, ¿no? El que quiere la continuidad, seguramente votará Scioli, y el que quiere cambiar, votará Macri. Me parece que se está dando en ese escenario. Después de 12 años, creo que las cosas buenas que hizo el kirchnerismo ya las hizo cosas buenas, por supuesto, si no hubiera gobernado 12 años, hizo muchas cosas malas, y esas son las que hay que corregir, y creo que Mauricio Macri es la persona indicada para corregir y empezar a mejorar, y para que tengamos cada vez una Argentina mejor, ¿no? Esas cosas buenas hace un año no las puntualizaba tanto el Frente, ¿no? ¿Por qué nosotros la asignación universal por hijo siempre la pensamos que fue una buena medida, incluso fue una medida propuesta por la oposición, y que después el kirchnerismo la tomó, y eso está bien. Y algunas otras también, digamos. Después hay muchísimas que hemos criticado, sobre todo lo que tiene que ver con la inseguridad, con la inflación, con la pobreza en la Argentina, que son realmente cuestiones que los argentinos hoy quieren corregir, y que lamentablemente no ven voluntad de este gobierno en resolverlas, ¿no? Vos vas a estar en el Congreso, ¿cómo ves ese escenario que dice que el 2016 va a ser importante, ¿no? El Congreso, que en 2015 casi no se sesionó, no se actuó mucho. Con expectativas. Creo que va a ser un buen Congreso, con fuerzas, digamos, con diferentes bloques, con que ninguno va a tener la mayoría, y que me parece que va a obligar a un debate. Yo soy un convencido que en los cuerpos colegiados como este está bueno que no haya mayorías, porque creo que cada vez que uno aprueba una norma es importante el aporte de las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Lo hacemos en la legislatura. En la legislatura somos 60, ningún bloque tiene la mayoría, ni el oficialismo, que es el PRO, y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires me refiero, sí, ¿no? Sí. Y a pesar de eso hemos aprobado las leyes que ha propuesto el Ejecutivo, que hemos propuesto el oficialismo, y también leyes que ha propuesto la oposición. Y siempre en cada ley que propuso el oficialismo no las aprobamos a libro cerrado como pasa en el Congreso. Las debatimos, permitimos que la oposición introduzca cuestiones que a veces son importantes, y eso hace que las normas sean mejores. Entonces me parece que en el Congreso que se viene eso también va a ser bueno. ¿Y cómo tomás vos, como miembro del Congreso, futuro miembro del Congreso, estas palabras de Ernesto Sanz de, bueno, habrá que gobernar por decreto yo leí la nota de Ernesto. Ernesto dijo, nosotros vamos a gobernar por ley, es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que pasa es que si en algún momento alguna discusión se empantana, habrá que tomar alguna medida vinculada con lo que te habilita la Constitución para alguna cuestión de necesidad y urgencia. No que los decretos de necesidad y urgencia sean el instrumento a utilizar siempre, sino es solamente en cuestiones de excepción, como establece la Constitución de la Nación. Porque sonó un poco raro en el sentido que Cambiemos ahora, como acepta muchas de las cosas que hizo el gobierno, parece más un cambio de formas en algunas cosas, en el sentido de la seguridad y demás, o el republicanismo, y que salga a decir esto sonó un poco fuerte, ¿no? Supongo que debe haber tenido que ver con la pregunta, pero la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires gobernamos aprobando
las leyes que saca la legislatura y que incluso muchas hasta son propuestas por la oposición. Además, hace 15, 20 días aprobamos una ley propuesta por el Frente de Izquierda, por ejemplo, que jamás vota con el funcionalismo, por supuesto, con el PRO, pero en este caso era una buena propuesta y la aprobamos porque nosotros legislamos para la gente. Si esa propuesta servía a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Buenos Aires, la aprobamos. Y creemos que en el Congreso que viene va a pasar lo mismo. ¿Y sobre la cantidad de leyes que ha vetado Mauricio Macri en la ciudad? Mira, ha vetado mucho menos de lo que leyes que se ha aprobado. Esta legislatura el gobierno de Mauricio Macri ha sido récord en la cantidad de leyes que hemos aprobado, incluso, insisto, con proyectos de la oposición. Los vetos fueron por un montón de cuestiones, pasa que entran en una estadística, pero si vos ves, hay montones de vetos que tienen que ver con cuestiones de correcciones formales que después la legislatura corrigió y volvieron a sancionar la ley con la corrección que el Ejecutivo creía que había que hacerlo, que tenían alguna incorrección. Y otras sí, con cuestiones que el gobierno no estaba de acuerdo y nos parece lógico. Son una de las facultades constitucionales que están previstas en la Constitución de la ciudad. Sí. Y trayéndote de vuelta un poquito a la carrera, al escenario, que ya faltan 2 semanas para el balotaje, se habló mucho de quién va a ser el ministro de Economía de Mauricio Macri, por parte del Frente para la Victoria, en caso de que gane Scioli, ya estaría definido, con Batakis, quien es la ministra, ¿no?, de Economía bonaerense, pero con Mauricio, se hablan de 3 nombres y no pasa nada. ¿Por qué? No, bueno, Mauricio ya anunció que sus 2 voceros económicos son Rogelio Frigerio y Alfonso Pratgay, por lo tanto... a Melconian. Melconian nunca, la verdad que nunca fue el vocero económico. Después él puede expresar sus opiniones, por supuesto, es un economista... Ese referente de la Fundación Pensar, ¿no? Participa, pero insisto, los referentes y los que trabajan en el gobierno del PRO, Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad, y Alfonso Pratgay es parte del frente electoral porque viene de la coalición cívica, parte de la alianza electoral Cambiemos. Por lo tanto, los dos que hoy participan activamente de alguna manera en el frente electoral políticamente son Rogelio Frigerio por el PRO y que tiene una función, ha sido legislador y ahora tiene una función pública en el banco, y Alfonso Pratgay, que viene de otra de las fuerzas de la alianza. Se puede decir entonces que después del 22, que él dijo que después del 22 va a decir el nombre, va a salir de estas dos, de Frigerio sí, o de Pratgay. Igual eso es una decisión de Mauricio, por supuesto, pero me imagino que va a salir de estos 2 voceros seguramente. También te tocará como miembro del Congreso este debate que se está justamente estos días sobre si sigue o no Gil Carbó y también si sigue o no Alejandro Banoli, es director del Banco Central. Ahora, eso también nos contradice un poco la postura del PRO, que siempre hablaba de la independencia, por ejemplo, del Banco Central, de la independencia de la justicia, y si acá apenas llegan quieren sacar a quienes no responden a la misma fuerza política. A ver, yo creo que, yendo al caso sobre todo Gil Carbó, a mí me hubiera encantado que Gil Carbó hubiera respetado justamente la independencia de su cargo y así hubiera funcionado como procuradora, cosa que no hizo. Si eso hubiera sido, seguramente hoy no estaríamos discutiendo la permanencia o no de Gil Carbó. Gil Carbó se presentó como una militante del kirchnerismo en la justicia, lo cual para nosotros siempre ha sido preocupante, siempre lo hemos criticado y por lo tanto... Si el kirchnerismo pierde el gobierno, creo que es lógico que dé un paso al costado. Insisto, somos defensores de la independencia de la justicia y no estamos planteando, por ejemplo, que haya jueces que hayan sido designados por el kirchnerismo, que sean jueces que hayan cumplido con sus cometidos, que, pierden su cargo. Pero en el caso de Gil Carbó, realmente ha sido una militante del kirchnerismo, defensora de todo lo que tiene que ver con la organización Justicia Legítima, que nosotros creemos que son uno de los males que nos deja este gobierno. La verdad que en agrupaciones políticas dentro de la justicia no es algo que creo que sea sano para la independencia de la justicia, son unos temas que tenemos que trabajar para corregir. Ahora vamos a hablar también un poco del tema de derechos humanos. En algún momento estuvo esa frase que uno puede pensar desafortunada de Mauricio Macri vamos a dejar que se siga currando con los derechos humanos. Sí, hizo referencia como al curro. Digo frase desafortunada porque por ahí no sabe si es lo que pienso o no. ¿Qué se viene en cuanto a eso? Scioli habló de un ministerio o crear una dependencia sobre el tema de derechos humanos. ¿Qué ofrece Cambiemos? A ver, primero aclaremos la frase. La frase se refería, y creo que la nota lo dice, al tema de Joclender, ¿no? Nosotros creemos que en el próximo gobierno de Mauricio se van a acabar todos los curros, pero claramente que curra encima usando los derechos humanos, algo tan elevado para la historia de los argentinos, es todavía más grave, y por eso Mauricio Macri se hizo referencia al caso Joclender vinculado con las madres y sueños compartidos, algo que nosotros siempre criticamos. La verdad que nunca entendí por qué Bonafini
lo tomó, y la presidenta también, porque lo ha llevado a la Casa Rosada, a Juklender. La verdad que es algo inentendible, y así terminó la historia, lamentablemente. Pero ese fue el único referencia. Nosotros hoy en la Ciudad de Buenos Aires trabajamos con los organismos de derechos humanos. Yo he sido secretario de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad. Tenemos el Parque de la Memoria en la Costanera Norte, donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. No sé si ustedes lo conocen, pero es un lugar realmente bellísimo y muy representativo, porque están los nombres de los 9.000 detenidos desaparecidos de la dictadura y asesinados, donde van muchas escuelas, y realmente muy bien, y que está congestionado por los organismos de derechos humanos. Trabajamos con ellos y creemos que la memoria es parte de la historia de la Argentina, que hay que seguir trabajando con ella, y también trabajar en los derechos humanos de la nueva generación, ¿no? La discriminación es un tema muy importante. Nosotros en la ciudad acabamos de aprobar una ley antidiscriminatoria, que es la ley más moderna de Latinoamérica, y hoy en la marcha de orgullo gay que pasó el sábado, por ejemplo, se reclama que el gobierno nacional lo haga y no el Congreso Nacional lo haga, y no lo hace, a pesar de que tienen la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, realmente en esa materia nuestro espacio político ha trabajado mucho, y vamos a seguir trabajando si Mauricio Macri es presidente. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Daniel Lipovetsky, así, medio Tano lo digo, pero no es Tano, diputado electo del Frente Cambiemos, estuvo aquí con nosotros. ¿Nos vamos un corte? Dale. Y ya regresamos. Porque así yo te encontré.